casa, Padre, desde el chiquito hasta el más grande. Protégelos, Padre, guárdalos, Señor, y sé tú con cada uno de ellos, Padre, guardando, Señor, su entrada y su salida, Padre. Sé tú, Señor, dándonos revelación, discernimiento, Padre, en tu palabra preciosa, Padre. Tú conoces, Padre Santo, cada uno, Padre Santo, de nuestras necesidades, Padre. Te pido que seas tú, Señor, ayudándonos día tras día, Padre, a seguir buscando de ti, acudiendo a ti, Padre, porque tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro pronto auxilio, el que nos rescata, Padre, cada día, Padre. Te doy gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. En esta mañana te pido que pases carbón encendido por mi boca y seas tú hablando a través de mí. No soy nada sin ti, que sea hablando de tu bendita palabra conforme a tu perfecta y divina voluntad. Soy tu sierva, soy tu vasija, úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Te damos la bienvenida, mi amado Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bendiciones, bienvenida hermana Angie, hermana Miriam, hermana Sonia, hermana Lore, que Dios me las bendiga cada una por nombre. Vamos a empezar esta enseñanza, que Dios me las bendiga cada una. Vamos a poner ahí. Bendiciones, bienvenida hermano Alex, los que se encuentran ahí abajo. Nos habíamos quedado en la última enseñanza en Mateo 12, que estábamos hablando sobre la discusión acerca del día de descanso, cuando él está sanando en el día de descanso, del siervo elegido, y el significado de la señal de Jonás, que a través de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y estábamos platicando un poquito del libro de Mateo 12, pero hoy día vamos a leer en Mateo 13. Yo sé que es un poco extenso y creo que lo vamos a hacer en dos partes. Podemos hacer hoy día el número 1, mañana vamos a hacer la número 2, porque hoy día creo que no me puedo quedar tanto tiempo, pero vamos a avanzar. Son ¿cuántos temas? Un tema, dos temas, son 8 temas. Entonces creo que vamos a hacer siquiera la mitad, a ver si avanzamos a hacer la mitad de estudiar. Amén. Que Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a ir a Mateo 13. Mateo 13. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 23, y creo que podemos encontrar los que llevan la misma lectura en Marcos y Lucas. Lucas 8:15, Marcos 4 del 1 al 20. Lucas creo que es del 4 al 15. Del sembrador. Los tres, Mateo, Lucas y Marcos, hablan del sembrador. Amén. Pero vamos a leer un poquito de Mateo y después leemos un poquito las otras. Amén. Mira, eso le voy a subir de la oreja el hermano Alex. Santo. Amén. Y la palabra de Dios sale en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunieron una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Amén. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se los comieron. A otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Como no tenían raíces profundas, murieron.
Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Amén, aleluya. Creo que sabe la mayoría de esta parábola del sembrador y las semillas que caen en diferentes partes. Pero aquí podemos entender una parte. Vamos a leer lo que está más abajo, pero vamos a enfocarnos ahorita en todo esto, pero vamos a seguir. Estoy en el 10. Dice: sus discípulos vinieron y preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó: pero a otros, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Santo. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan, ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tiempo, problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Amén, aleluya. Creo que esta es una prédica que yo di hace un tiempo atrás, pero me gusta esta parábola porque las historias que da nuestro amado Mesías fueron hechas para este tiempo. Nosotros podemos entender con claridad porque ya está escrito, porque ya está desarrollado, porque ya Él mismo lo hace de detallar más abajo para que entiendan, les explica. No entendían tampoco los discípulos las parábolas que estaba haciendo de decir y les preguntaba: ¿por qué estás hablando en parábolas? Pero creo que hemos estado hablando constantemente que nuestro amado Mesías les decía para que supuestamente Él, los fariseos y todos los que supuestamente saben la palabra no entendieran, porque no entendían. Así les digan, no van a entender, y preferible les hacía las historias, y esas historias no fueron dadas solamente para los que eran fariseos y todos ellos en parábolas para que no entendieran. No, fueron dadas para este tiempo, porque ahora nosotros en la actualidad, en este siglo,
20. Nosotros entendemos con historias, con ejemplos, con manzanitas y con muchos ejemplos. Y Él dejó todas esas historias para que nosotros entendiéramos mucho más mejor y con claridad. Y en esto me gusta porque más abajo está diciendo qué significa todo esto, lo que Él está diciéndoles, ahí explicándoles. Dice que estaba encima de un barco y estaban escuchando mucha gente. Pienso que dentro de esa gente también habían todos los fariseos y todos los que sabían de la palabra de Dios. Pero a mí me ministra muchísimo. El otro día creo que quería traer una prédica de esto y creo que la desarrollé, pero no la di nunca, pero me gustó porque se trata de los creyentes de nuestro amado Dios Todopoderoso. Dice que el agricultor es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. La semilla es la palabra de Dios que Él ya dejó y que ya está aquí lista. La semilla que cae en el camino representa a un creyente que escucha, pero tiene un corazón duro. Y me imagino, yo tengo mucha imaginación. Yo me imagino cuando tú vas a las calles y estás hablando, o has escuchado muchos predicadores que se paran en las esquinas y empiezan a predicar la palabra. Y hay muchos que sí escuchan, pero se van. Escuchan, pero se van. No les importa. Escuchan, pero se van. Asimismo son cada uno de los que escuchan, pero no hacen caso y se van. ¿Por qué? Porque están en pecado. Tienen un corazón endurecido por falta de pedir perdón a Dios. Y no han entendido todavía porque sus corazones están lejos, están fríos, están muertos espiritualmente. Todos los que no reciben la palabra es como que no tienen oídos y no escuchan. Y no, aunque escuchen en la actualidad físicamente, nunca va a entrar la palabra porque están muertos espiritualmente. Y no estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. No sienten la palabra. Y son los que no son creyentes. Pero me sorprende más acá cuando dice que la tierra que fue tirada donde hay rocas y que sí había un poco de tierra y que sí brotó la semilla. O sea que sí son creyentes. Ellos son creyentes. El de las rocas y de los espinos, son creyentes. Son creyentes. Y cuando me di cuenta de eso, dije, santo, esos hombres, entonces dice que el hombre lo recibe. Sí reciben la palabra. Reciben, se emocionan, se alegran. Pero cuando llega la tribulación, cuando llega esa parte, cuando tú eres creyente, lo primero que cuando eres un bebé espiritual, que recibes la palabra y recibes al Señor como tu Señor y Salvador, va a venir muchos que te van a rechazar y va a venir muchas pruebas y por esas pruebas dice que ellos se van. O sea, solo fue emoción. Y por eso digo, para el reino de Dios no se trata de emociones. Las emociones te van a hacer pecar y te van a hacer fallar y vas a caer. Yo he visto muchas personas que por las emociones, porque ya están pasando por procesos, se van de las iglesias. Ya sucedió algo con el hermano o con la otra hermana, o algo sucedió con alguien y ya te vas de la iglesia. Odias la iglesia porque alguien te trató mal y alguien te dijo algo y vienen muchos problemas en tu casa, se levanta tu esposo, se levanta tus papás y te hablan y te insultan y dices, ay, no tengo muchos problemas, mejor me voy. Y estoy llorando cada rato y me voy. Son las personas emocionalistas, bueno, yo lo pongo emocionalistas, almáticas, que no permanecen por causa de la gente y solamente se mueven por la emoción. El número 3 dice, los hombres significa la semilla que cae en las espigas, porque ellos también escuchan. Ellos escuchan. Déjenme leer esa parte. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esa vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Son de creyentes. Estoy hablando, esta es la tercera, es un creyente que está en la iglesia, que viene, vamos a ponerle un mes, 2 meses,
que no le da tanta importancia a la iglesia, pero viene y está en la iglesia y se va. Más en primer lugar está su trabajo, el dinero, las cosas personales de él, y nunca pone en primer lugar a Dios. O sea, no se define quién está en primer lugar. Y cuando no hay ese primer lugar, está como así entre allá y acá y allá y acá. Son las personas que están tibias. Las personas que escuchan y reciben en la última semilla, que dice que cae en tierra fértil. Y lo dice aquí de una forma bonita. Dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60, hasta 100 veces numerosos de lo que se habían sembrado. Santo, aleluya. Aquí nos habla algo poderoso, porque creo que al principio yo no producía. Y creo que era la que estaba en los espinos. Yo he sentido eso, que yo era como la que estaba en los espinos, porque había muchas veces que yo me movía por emociones y muchas veces no quería ir a la iglesia porque me trataban mal o porque no me tomaban en cuenta, y también porque tenía que trabajar y ponía en primer lugar mi trabajo, y no faltaban los diezmos ni nada de eso, pero yo iba algunas veces una vez al mes. Pero siento que hay muchas oportunidades, como estábamos hablando en la vigilia de ayer. Dios te da muchas oportunidades para que esas raíces puedan brotar profundamente. Esas raíces se trata de la palabra. Esas raíces se trata de que tú realmente te afirmes, leas la palabra, escudriñes la palabra, porque esas semillas que cayeron en buena tierra, hay un cambio en ellas. En esos creyentes que se llevan la palabra, que escudriñan y que están poniéndose en su corazón y en su mente y lo creen de verdad, son que sus raíces están profundizándose en la palabra, están creyendo de verdad y se están sometiendo de verdad. Pero los que no creen solo van a estar por encima, así como en las rocas, así como en los espinos, y no va a producir fruto, y por eso no hay fruto. Y ahí puedo entender, por eso no hay fruto, porque no está tu raíz cimentada ahí, que es la palabra, que es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, que es la palabra, el verbo, que es nuestro amado Mesías. La palabra, toda la palabra es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Y si tú no sigues ese camino, tu raíz se va a secar. Ahí dice que se seca. Cada una de estas se seca. La raíz se seca, o si no, la presión de todos los espinos le apagan y le hacen que se muera, que se marchite todo lo que estaba queriendo brotar. El enemigo va a poner muchos obstáculos para que tú no tengas crecimiento, para que tú no avances, para que tú te quedes allí. He visto muchas personas de años sentadas en la misma iglesia y con la misma vida y sin ningún cambio en su vida. No he visto que la palabra de Dios, o que el ser de que se llaman cristianos o que se llaman hijos de Dios, no ha habido ni un cambio, ni siquiera en su carácter. Siguen siendo las mismas personas que fueron siempre. Y ahí se ve los frutos. Eso se trata, los frutos, porque hay un cambio. Cuando realmente entra la palabra a ti, hay un cambio. Hay un cambio profundo y se ve tus raíces, porque salen los frutos. Los frutos es cómo tú estás comportándote. ¿Te sigues comportando como la vieja criatura de antes? Y eso a mí me ministra, porque yo tenía un carácter muy fuerte. Muy fuerte, nadie podía contra mí, y yo pensaba que yo solamente era por mi adolescencia. No, cuando yo llegué aquí era mi carácter muy fuerte. El mismo Dios con la misma palabra era como el martillo. Yo lo digo, la palabra a mí me dio como martillo en mis orejas, en mi boca, en mi cabeza y en todo, para que yo me humillara y viera lo que yo estoy haciendo. Porque el único que te hace ver cómo tú eres y que tú estás hasta lastimando todavía y que no estás produciendo, que en vez de producir estás matando, la misma palabra te revela y te hace mirar cómo tú estás. Y aquí habla de esas raíces, de esas raíces. ¿Tus raíces están profundas o están a medias? Porque si estás a medias, va a venir enseguida, va a venir un viento y te va a llevar.
Vas a estar sí, vas a estar no, vas a venir otra vez y vas a estar inestable, como dice en la palabra, como las olas que vienen y se van, vienen y se van. Hay una temporada que está bueno en la iglesia, vienen y después se van, vienen y otra vez se van. Esas no están sembradas bien profundas, esas raíces no están profundizadas. Y tenemos que buscar que nuestras raíces se profundicen en la palabra de Dios para que estés firme, para que puedas defenderte cuando vengan esos afanes de la vida, porque la primera que está hablando ahí es los afanes de la vida, las preocupaciones por los pleitos, contiendas, las tribulaciones que se levantan cuando tú eres un creyente. No les digo son fáciles y por eso se van, y algunas veces que se van pues porque todavía no tienen su fe fundada en nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, en la palabra de Dios, porque no aman suficiente. Las cosas de afuera todavía les mueven y no pueden y se van. He visto muchos que se van, que entran con tanta pasión, con tanto amor, y digo, santo, qué gozo que tienes, hermano, pero tanto gozo y tanto gozo, después se va disminuyendo así, lentamente, y se van. A mí me ha dolido mucho muchas personas que han venido con tanto entusiasmo y que realmente yo he pensado, sí, ellos aman a Dios y se van a quedar, van a levantarse, van a crecer y van a hacer algo bueno, van a ser esos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Pero ha venido el enemigo con muchas cosas y ellos se han dejado llevar por las emociones y se han apartado del camino que es nuestro amado Dios Todopoderoso. Esta parábola no se trata solamente de un sembrador, de la tierra y de la semilla, de la piedra, de los espinos y del camino, no, y de la buena tierra fértil. Se trata de tu corazón. ¿Tú estás dispuesto realmente a seguirle al Mesías o solamente quieres escuchar y irte? Y no ponerla en acción en tu vida, porque esas raíces profundas es que tú realmente coges la palabra y empiezas a vivirla. De eso se trata esa tierra fértil. La tierra fértil es que te quedas con esa palabra y que escudriñas esa palabra y que logras entender el significado de esa palabra y que la llevas en tu corazón y que cada día dices, yo quiero hacer eso, yo quiero ser esa buena semilla que cae en buena tierra, esa tierra fértil, que haya fruto en mí, que se vea el esplendor, que se vea la luz, que se vea que Dios está conmigo, que haya esa parte de que diga, esa sí es una hija de Dios, ese sí es un hijo de Dios, que tiene tranquilidad, que tiene gozo, que tiene paz, que donde camina se ve, se siente la presencia de Dios. Yo quiero, yo deseo y yo deseaba, porque yo sabía quién era. Cuando yo era pequeñita en el evangelio, yo sabía quién era. Yo era inestable, yo era ¿cómo se dice esa palabra? Que un día estaba bien y un día estaba mal, un día estaba bien y un día estaba mal. Tenía un desánimo desbalanceadísimo porque no había sido liberada completamente de la depresión y por eso me sentía algunas veces bien, algunas veces mal, algunas veces bien y algunas veces mal, y era una lucha para poder ir a la iglesia. Decía, ay, pero es que no, es que sí, y ¿saben cuál era el principio? Cuando a mí yo decía, yo no me quiero ir a la iglesia, y era cuando era bebé. Yo vine a los caminos de mi Padre Celestial cuando yo era cuando yo estaba embarazada de mi hijo de 5 meses. Y yo estaba yendo tranquila, pero cuando ya di a luz a mi bebé era un problema para mí, porque no me dejaba escuchar. Y yo decía, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si yo solamente escucho el llorido de mi hijo? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Yo me voy a quedar en mi casa porque yo no recibo nada. Yo realmente no recibo nada porque no escucho nada. Lo único que escucho es solamente el llorido de mi hijo, porque nadie lo seguía, nadie. Él era un bebé que no podías amarcarle, que no seguía a nadie, que aunque le quisieran amarcar, él lloraba más. Y todo el servicio llorando ese bebé en mi oreja era como que frustrante para mí, y decía, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo que muchas veces por esa situación yo no fui a la iglesia. Me acuerdo que una vez creo que platiqué con alguien, le dije, y me preguntaron, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y yo le dije, porque no escucho nada y no recibo nada.
no recibo nada, no escucho nada, con el llanto de mi bebé, con la preocupación que cuando algunas veces le vamos a dejar arriba al bebé para que los cuide, él está llorando, siempre está llorando. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no escucho nada? Y me acuerdo que esa varona me dijo, es que no importa que no escuches. No importa que tú no escuches ni tu hijo no escuche, pero la palabra está siendo dada ahí en la congregación y el Espíritu va a escuchar tanto de ti y de tu hijo. Así que no pongas excusas que tu hijo y que por tu hijo no vas, porque en el Espíritu la palabra está lanzando, la palabra se está moviendo en la iglesia y va a estar escuchando, va a recibir el Espíritu, tanto de tu Espíritu y el Espíritu de tu hijo para que haya crecimiento. No pongas excusa. Y me acuerdo que fue muy difícil ese proceso porque en verdad, humanamente, no te gusta escuchar ruido. Cuando tú estás recibiendo la palabra, estás acostumbrada a escuchar tranquilidad para poder escuchar. Es que estamos ya acostumbrados. Yo pienso que la sociedad nos hace eso porque cuando vamos a la escuelita todos están calladitos, todos están en silencio, todos están prestando atención a las enseñanzas. Entonces cuando vamos a la iglesia también están todos sentaditos y escuchando. Y cuando hay algo fuerte, pues tu hijo que está llorando en tu oreja, y me acuerdo que le cogía yo, la marcaba, o sea, lo cargaba yo, le cargaba a mi hermana, le cargaba a mi otra hermana, el bebé se movía entre las tres y no era fácil, no era fácil escuchar la palabra y algunas veces por eso no podía ir a la iglesia. Pero después cuando vino eso, y fue difícil aprender, es muy difícil a vivir la palabra cuando eres bebé. Pero a pesar de eso, seguí continuando yendo a la iglesia. Pero eso no sucedió de noche a la mañana, fue poco a poco. Me acuerdo que había muchas excusas para yo no ir a la iglesia. Y me acuerdo que muchas hermanas, todas las hermanas, desde que yo llegué ahí, siempre eran más grandes que yo. Creo que nunca me relacioné con los jóvenes cuando yo me fui a la iglesia. Siempre me relacioné con mujeres grandes y ellas me aconsejaban. Ellas me decían, venga, tráigale al bebé, no importa. Aunque no él esté llorando, él va a recibir la palabra. La va a recibir en el Espíritu. Y aunque no quiera, creo que mi carne tenía que ir así. Santo. Vamos a leer los siguientes libros donde se encuentran la misma historia de Mateo, de aquí del sembrador, que está en Marcos. Vamos a ir a Marcos 4, del 1 al 20. Amén. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunieron una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de las historias que contaba de forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se los comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotaron, no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más números de lo que se había sembrado. Luego les dijo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que no habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas.
Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizó parábolas para hablar a los que afuera, para que se cumplieran las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí, serían perdonados. Jesús le dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? Santa. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Santo. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60, hasta 100 veces más numerosas de los que se había sembrado. Amén, aleluya. Aquí nos habla, que es casi lo mismo, pero siento esta parte de lo que nos está ministrando aquí, es la palabra. Es como aquí, estamos llevando la palabra de Dios. Hay muchos que van a escuchar la palabra de Dios, hay muchos que van a quedar sembrado esa palabra en sus corazones, pero hay muchos que solamente escucharon y fue un día normal y un día que no recibieron la palabra. Y cada vez que yo oro, cada vez que cierro la enseñanza, por eso oro por ese espíritu de venganza, porque viene a robarles esa semilla en ustedes, que es la palabra, que es la porción de la palabra, porque Él no quiere que te quedes con nada de la palabra, porque la palabra te produce fe, la palabra te da sabiduría, la palabra te da fortaleza, la palabra te anima, y Él viene a quitarte, así como dice que vienen esos pájaros y se llevan esa semilla. Si tú no tienes un cuidado con la palabra que recibes y no la guardas, la dejas así, te va a llevar el enemigo esa palabra, te va a robar tu bendición, que es la palabra de Dios, de la enseñanza, de todas las enseñanzas que recibes, tanto aquí en tu iglesia o en otros lives. Sé sabio, sé prudente en eso. Mira, a mí me ha sucedido muchas veces. Al principio me sucedía muchas veces. Yo no soy una grabadora, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan sabia. Y sé que me olvido, sé que me voy a olvidar. De aquí salgo de este live y sé que me voy a olvidar. Pero si tengo escrito, si agarro un bolígrafo y escribo los versículos, y no es necesario que escribas todo el versículo, sino que pongas el versículo y hables de qué significa esto, solo un título, y tú vas a saber de qué hablé en este día. Y también vas a saber de qué hablaron en el sermón del servicio de tu iglesia o en el servicio de lo que estés recibiendo ustedes. Si tienen apuntes, se van a recordar y no van a permitir que el enemigo diga que ustedes no se enteraron, escucharon y parecieron y se fueron y ya ni se acuerdan. A mí me pasaba eso. Yo estoy hablando de mí porque tal vez sea solamente yo, pero yo no me confío. Yo escucho, pero muchas veces, aunque sé de la palabra, yo voy otra vez, y aunque se repiten los versículos, yo voy y escribo, llevo mi tableta, llevo mi otro cuaderno doradito donde recibo y las enseñanzas de la Torá, y estoy escribiendo. Y tengo muchas notas, ya se está llenando mucho mi cuadernito. Me gusta porque cuando digo, escuché una palabra y esa palabra me ministró y no me acuerdo. Pero esa palabra me trajo ánimo en ese momento y estaba hablando de mí, de lo que yo estaba pasando.
Y yo voy a mis notas y cuando leo y digo, este es el versículo, y vuelvo a leerlo y me lleno de esa misma palabra, de esa misma esencia, de ese mismo poder, de esa misma fuerza que el predicador hizo de lanzar la palabra. Aún más fuerte la recibo cuando yo la leo personalmente, porque es ministrada dentro de mí. Esa palabra con fuego, esa palabra con poder que me topó en ese momento, también me topa cuando la leo. Entonces no permito, porque yo me conozco. Yo no soy una grabadora. Yo sé que hay muchos que se graban enseguida rápido las cosas. Yo no soy tan así. Tengo que ser como una bebé recibiendo la palabra, escribiendo los versículos. Hasta hoy creo que toda mi vida voy a seguir estudiando y voy a ser ese estudiante que se va con su cuadernito y su bolígrafo al servicio. Y aunque me queden viendo, porque yo ya estoy grande y no soy pequeñita, pero no importa. Prefiero quedar en ridículo que perderme la palabra y la enseñanza que tengo que recibir para mi crecimiento espiritual. La vergüenza no me va a llevar a nada. No me va a llevar a nada. Prefiero pasar vergüenza que perderme la palabra de Dios. Amén. Bueno, eso es algo que les comparto de lo que yo soy, porque a mí me pasa muchas veces. Yo me olvido, es que tengo tantas cosas, soy mamá, soy esposa, soy hermana y tengo que ministrar algunas veces a muchos hermanos, estoy hablando con algunos hermanos y tengo tantas cosas en mi mente que se me van. Entonces tengo que guardar eso, tengo que ser prudente y guardar esa palabra que me ministró en este día o en la prédica o en las enseñanzas. Tengo que ser prudente porque algún rato ahí estaba hablando de algo que me va a ministrar en este día y voy a la palabra y es como que mis salvavidas para yo poder seguir adelante. Amén. Vamos a continuar en Lucas. En Lucas, dice ahí Lucas 8, del Lucas 8, 4 al 15, del 4 al 15, y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a un de una gran multitud proviene de varias ciudades que se habían sentado alrededor de él para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se los comieron. Santo. Sí, es esta parte de lo que puse la comparación desde de Mateo y de Marcos y de ahora de Lucas, que estos son cuando van a predicar y muchos no lo reciben, muchos la pisotean, no la valoran, no la reciben, la rechazan, la escuchan, pero no la reciben. Le escuchan y dicen, no, es que yo todavía no estoy listo, aún no estoy preparado. No puedo recibir todavía a Jesús como mi Salvador porque no estoy listo, no estoy preparado. Y algunas veces otros te van hablando. Y dices, ay, no, ahí vienen esos evangélicos, esos creyentes, esos fanatistas y empiezan a hablar muchas cosas. Pero no te rechazan a ti. Es la palabra la que están rechazando. Otros cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Esto es por falta de descuido. Cuando tú eres un bebecito recién convertido, que tienes esa emoción, y ese es el primer amor, es esa emoción no te va a salvar. Si tú no cuidas ese amor que entra por primera vista, ¿cómo se dice? El primer amor. Hay muchos que lo pierden. ¿Por qué lo pierden? Porque lo han descuidado, porque no lo han mantenido. Y sí, casi los primeros creyentes están pero emocionadísimos que quieren hacer esto, que quieren hacer este otro. Pero no se basa la palabra, y para vivir como hijo de Dios no se basa en la emoción. Porque dice que viene cualquier tribulación por esa emoción que tú tuviste, estabas viviendo solamente por emoción y no se tiene que quedar en emoción. Cuando tú te casas porque estás emocionada, porque amas a esa persona. Cuando tú te casas,
Realmente ya estás viviendo unos cuantos días ahí en el matrimonio y te das cuenta que te casaste. A mí me pasó eso, que te casaste y que no es lo mismo, que digan, ay, es que ay, el matrimonio ya vas a estar con tu media naranja y que esto que este otro. No, después ya ves la verdad de lo que tienes que hacer como mujer, lo que significa ser esposa y lo que significa estar en la casa, ayudar a ese varón, levantar a ese varón, limpiar todo lo que ensucia, o sea, las cosas que tienes que soportar, porque no se pasa en emoción. Y asimismo en el campo, cuando tú eres recién bebecita, no se basa en emoción, no se basa solamente en alegría y adoración, no, se basa a que vivas la palabra, se basa a que tú estés firme y que digas, yo me voy a alimentar porque no va a venir nadie con mentiras y me va a decir otra palabra y me va a confundir y yo me voy a salir de la iglesia, o voy a ver al pastor o alguien y que me haga el feo y que no me salude y me voy de la iglesia porque no me saludaron, nadie me toma en cuenta, o todos están hablando de mí, o el pastor está insultándome ahí y me está hablando de mí. Entonces esas emociones no son buenas, y aquí entra toda una disciplina tan fuerte, hermanos. Y yo he pasado por muchas cosas porque yo creo que era antes muy almática en eso y decía, es que a mí me está hablando, es que a mí me está diciendo, pero es que no es así. Te va a doler, así como mi bebé chiquito, solamente le está hablando su hermano y le hace una broma y le dice, algunas veces le molesta y empieza a llorar. Y le digo, no le hagas caso, no llores. ¿Por qué lloras? Y dice, es que me está molestando mi hermano. Y digo, ay, no llores. Me avisa si él algo te hace, pero él solamente te está diciendo, no le hagas caso lo que está diciendo. Y es como los bebecitos de eso, que todo lo que te dice te hiere y lloras y empiezas a llorar y a llorar y a llorar. Y es entendible, en este tiempo pienso que es entendible porque eres bebecito, pero entiendes que eres bebecito y que necesitas tomar de esa leche espiritual, tomar de esa leche lo más profundo, porque eres un bebecito. No te vayas así como le pasó a la planta que se marchitó y se murió, que esa fe sea destruida por causa de tus emociones. Dice, las otras semillas cayeron entre los espinos, cuales crecieron junto con ella y se ahogaron los brotes. Santo, o sea que sí estaba creciendo. Miren, aquí dice este creyente que estaba creciendo, o sea que sí estaba creciendo. Estaba creciendo en la iglesia, pero vino algo y se fue. No produjo lo que tuvo que haber ser producido, no se produjo porque algo lo detuvo. Algo le ahogó, no pudo soportar más y se murió. Y esas son los afanes, las preocupaciones, las cosas, las pruebas que hay muchos en común. Hay muchas cosas que te pueden apartar de Dios, y pueden ser los problemas en tu casa, los problemas familiares o el trabajo. Eso te va a sacar de donde que Dios te quiere levantar. Y ahí tú tienes que tomar una decisión. Ahí llega el límite que tú tienes que tomar la decisión. Soportas, te quedas, aunque algunas veces tienes que perder trabajo, o algunas veces tienes que estar enojado con tus padres, seguir firme buscando de Dios, o prefieres esa paz y digas, no, es que yo no quiero tener problemas, mejor no me voy a la iglesia y me quedo en la casa. Y le pones en primer lugar todas esas cosas que no son de Dios y sueltas a Dios, porque es más fácil soltar las cosas de Dios que seguir perseverando y que decir, ay, no, es que ya todos se levantaron contra mí, ya todos son mis enemigos, toda mi familia ya me ven feo, ya no me invitan ni a sus fiestas y estoy hablando de mí, ya no me toman en cuenta y muchas cosas, te rechazan de muchas cosas y tú no soportas ese rechazo y dejas de ir a la iglesia, sueltas. Estabas creciendo, pero sueltas por causa de eso. No te dejes llevar por las cosas materiales y las cosas de este mundo, tanto familiares, riqueza, dinero. Aquí dice, otras
semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y producen una cosecha que fue de 100 veces más numerosas de las que se había sembrado. De haber dicho esto exacto, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba la parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y que cumpla las escrituras. Cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Este es el significado de la parábola de la semilla de la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los oyentes. Miren, aquí todos somos oyentes. El mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crezca y no son salvos. Santo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas. Porque no tienen raíces profundas, o sea, porque no tienen palabra de Dios todavía fundada en ellos. Necesitan nutrir esas raíces profundas para que sean profundas, pero si no las nutren a través de la palabra, cuando enfrentan la tentación, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. O sea, quedan a medias. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y cogen con paciencia y producen una cosecha enorme. Aleluya. Santo. Okay, creo que acabamos de leer todas las tres. Vamos a leer donde nos habla nuestro amado Mesías. Dice: ¿por qué? Le pregunta: ¿por qué hablas en parábolas? Y le dice: porque se tiene que cumplir lo que está escrito. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Lo que está escrito. Está en Isaías 6, 9, 10. De esto estaba hablando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. En Isaías, en Isaías 6, del 9 al 10, dice la palabra de nuestro amado Dios: el que me dijo, bien, ve, dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan, miren bien, pero no aprenden nada, endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos, de esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Santo. Esto era una profecía que se estaba cumpliendo y que nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, por eso decía las parábolas, para que ellos no entendieran. Y está hablando de los que saben la palabra. Les decía así las parábolas, pero yo les digo, las parábolas para mí son algo maravilloso para este tiempo, para nosotros, porque creo que ha venido a mover casi todo el mundo. Cuando tú quieres explicar algo, quieres contar algo, te dan por medio de historias, y las parábolas son historias para hacer entender mucho más a la gente. En ese momento tal vez no puedes entender, pero creo que en el mover de muchas cosas tú ya puedes entender. Y he hecho muchas historias de inventarme para poder contarle a mis hijos y para que puedan entender que algunas veces son ellos mismos. Y asimismo hacía de hacer nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y ahora lo podemos entender tan claro. Pero aquí dice: y él me dijo, bien, que ve y dile a este pueblo. ¿Por qué les hizo eso de poner? ¿Por qué? Porque estaban mal, no tenían un arrepentimiento, no había remordimiento, estaban en pecado y no querían oír. Entonces les cerró lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual. Por eso más adelante vamos a escuchar cómo les habla nuestro amado Mesías y les dice sepulcros blanqueados. O sea, que no tienen nada dentro porque no pueden discernir, no pueden recibir la palabra porque no están produciendo nada, están muertos. Espiritualmente están muertos y no pueden recibir la palabra por su egoísmo,
por su vida, cómo ellos están produciendo, no están produciendo bien sus frutos. Se creen, pero no están produciendo, porque hay muchos que saben la palabra, pero no producen nada. Y eso se ve, eso se mira. Se mira en tu vida, se mira cómo tú eres, se mira en tu forma de ser, se mira en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, se mira, eso se ve, esos frutos se ven. Algunas veces no lo tienes que decir, esos frutos se van a ver. Amén. Aquí nos habla de eso de Isaías. Quiero ir a Juan 8:40, no sé si puse ahí, creo que no puse ahí. Juan 8:43, no sé por qué puse eso. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no pueden entender lo que les digo, es porque ni siquiera toleran oírme. Aquí trae un entendimiento más para que nosotros podamos entender esto. Él hablaba así porque no quería darles algo, porque lo que ellos estaban en su corazón no era bueno. De los que estaban ahí, algunos, no está hablando de todos, porque después dice que a los 12 discípulos y otros que vinieron les explicó qué significan las parábolas, pero los otros que estaban no eran buenas personas, eran malas personas, y dice que lo odiaron. Aquí dice, no le toleran en oírme. Es como decir a alguien que tú sabes, vamos a ponerlo así, que no te cae, que no les caes bien, y que está ahí solamente para murmurar y solamente está ahí para hablar mal de ti. Sabes lo que hay en ese corazón. No lo va a recibir, así lo digan tan claro, no lo van a poder recibir. Y mejor lo da como una enseñanza para que ellos puedan ver, porque los que estaban ahí no toleraban a nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a continuar. Creo que hay la otra, pero vamos a desarrollar esta parte de esta parábola. Todavía no salimos de la parábola del sembrador, estamos en la parábola del sembrador todavía. Amén. Vamos a ir a primera de Timoteo 6:10, y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Santo. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe, han cambiado. Está hablando de las semillas que cayeron en las espinas. Se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Amén. Vamos a ir a segunda de Filipenses. Filipenses, hermano. No existe segunda de Filipenses, sino que puse número 2. Filipenses, santo, 4, 6, 7. Los que me estaban escuchando van a entender. Filipenses 4. Amén, aleluya. 6 al 7. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentan la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y mente mientras vivan en el Mesías Jesús. Amén, aleluya. Esto está hablando de los que caen en las piedras, de los que muchos están creyendo y vienen con alegría y sí reciben la palabra. El único que te ayuda a hacer esas raíces profundas y soportar cuando eres pequeñito es la oración. Es el acercamiento a tu Padre. Aquí dice: no te preocupes por nada, porque sí va a haber muchas preocupaciones. Pero dice: no te preocupes por nada, en cambio ora por todo.
por todo lo que te esté sucediendo, porque cuando eres pequeñito de todo te pasa y de todo, así como mi bebé se queja de todo, así mismo nosotros cuando somos recién convertidos, que venimos a los pies de nuestro amado Mesías, de todo nos quejamos. Ay, es que a mí me dejaron ahí, ay, es que a mí no me vieron bonito, me torcieron los ojos, ay, es que a mí no me saludó el pastor, o es que esta hermanita me vio con malos ojos, que estará hablando de mí. Entonces hay muchas cosas que va a venir a tu mente cuando eres pequeñito, para que no se seque esa semilla y que quites toda piedra, porque son piedras, eso son piedras que estorban para tu crecimiento, son piedras de tropiezo, y algunas veces esas piedras de tropiezo puede ser tu mismo hermano de la iglesia para que tú te tropieces y te vayas. Porque hay muchas cosas que suceden dentro de la iglesia. Hay muchas piedritas que tú tienes que saltar y que tú tienes que seguir. No te puedes dejar llevar por las piedritas. Quita todas esas piedras que no afecten. Dice que busques la paz de Dios y que por todo ores. Ahí puedes presentarle todo a Dios. El único que te va a escuchar y te va a entender es nuestro amado Dios Todopoderoso. Así experimentarán la paz de Dios desde el principio. Vas a buscar la paz de Dios. Si es que hay alguien que se levante, si hay alguien que está hablando mal de ti, si hay alguien que te torció, te dijo algo, ni siquiera te saludó y que te saltó de ti, saludó a la otra y no te tomó en cuenta a ti, no lo tomes a pecho. Y si es que te dolió, pues vaya a orar y hágale que le llene de la paz nuestro amado Dios Todopoderoso. No pierda ese primer amor por causa de esas piedras de tropiezo que quiere hacerle caer. Amén. Vamos a continuar en Proverbios 20. Bueno, vamos primero Proverbios 12:5, creo que está ahí. Proverbios 12:25, y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. La preocupación agobia a las personas. Una palabra de aliento la anima. Amén, aleluya. Miren, yo sé que hay muchas preocupaciones. Como seres humanos hay muchas preocupaciones. Y así como me preocupaban muchas cosas cuando yo iba con mi bebé, había muchas cosas que había en mi mente y que decía, yo estoy molestando a todos y hay mucha bulla y no puedo ir, no quiero estar ahí porque no recibo nada. Pero Dios mismo pone a esas personas para que te aconsejen, para que te hagan de decir esa palabra de ánimo, para que te animen. Escúchalas, no las ignores. No dejes que esa voz suave que viene a aliviarte y alentarte te deje llevar por la corriente que tú estás mirando, sino por lo bueno. Aprende a escuchar ese buen consejo y aprende a soportar esas cosas que están pasando ahí, porque tal vez no vas a estar ahí siempre. Déjame decirte, no vas a estar ahí en ese mismo lugar siempre con ese mismo pensamiento y con ese mismo miedo y con ese mismo temor. No vas a estar siempre así. La vida va a dar vueltas, la vida va a hacer muchas cosas que tú mires de una forma diferente y de más madura. Y por eso pasas por muchas cosas, porque vas a madurar. Cuando tú ya crezcas y veas a una persona que esté desanimada, que sea nueva, que tenga miedo, que no quiera acercarse y que por el miedo ya se quede en la silla, tú vayas y le abraces y le digas bienvenida, qué alegría que estés aquí, sigue viniendo, no te desanimes. Miren, a mí todo eso, esas acciones de aquellas personas que fueron movidas por el amor de Dios, a mí me animaron a seguir yendo a la iglesia. Y tú te conviertes en un instrumento de bendición, que aunque no sepas la palabra totalmente, pero que hay ese amor al prójimo, diga, yo sé cómo se sintió, porque yo me sentí así desalada, algunas veces yo me sentía aislada porque era nueva, no conocía a nadie. Entonces que alguien desconocido venga con ese amor de Dios y te diga, sigue viniendo, no te desanimes, me alegra que estés aquí, me alegra que hayas venido, recibe la palabra, me alegra, espero verte el siguiente semana en este servicio, espero volverte a ver, que Dios te bendiga. O sea, todas esas palabras son muy importantes para poder ayudar a los que son pequeñitos. Amén. Vamos a continuar en Proverbios 23:4, dice aquí, Proverbios 23:4.
Santo, quiero cocinar. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte. Santo. Este versículo está, bueno, lo voy a poner ahí en uno de este día, me gustó este versículo. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y está hablando de tus proyectos. Es que en tu mente puedes tener tantos proyectos, tantas metas, tantos negocios, tantas cosas que tú tienes que hacer. Pero los planes de nuestro amado Dios Todopoderoso son mucho más mejores. Y no es la riqueza realmente, no es la riqueza de este mundo. No es la riqueza de este mundo. Es la riqueza y los tesoros que estamos haciendo para la eternidad. Y aquí está hablando de donde cayó ahí mismo de los espinos, donde cayeron las semillas en los espinos. Porque vino eso, y dice, por afán, eligieron otras cosas y se fueron, estaban creciendo. Son buenos ellos, que estaban creciendo. Dice que esa semilla estaba creciendo, pero como los espinos también crecieron, y dice que les ahogaron. No pudieron crecer más, no pudieron dar fruto por la opresión, porque todavía no han sabido elegir. Aunque alguien estén en una iglesia y su prioridad sea el trabajo, o su prioridad sea su esposa, o su prioridad sea su hijo, o su prioridad sea esto, es que todavía no le ha dado el primer lugar a Dios. Si es que algo te mueve y te quita para que no vayas a la iglesia y das el primer lugar a esa persona, es que esa persona está en primer lugar. Esa persona es tu Dios. Esa persona es tu Dios. O que tú por causa de esa persona perdiste la paz y empiezas a llorar y empiezas a afanarte, empiezas a hacer muchas cosas y pierdes el enfoque, la mirada de la meta que es nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Ese es tu Dios. Así que aquí tienes que soltar. Eso es un crecimiento donde que llegas a que tienes que soltar a esos dioses. Y no se trata de, muchos dicen es que los dioses ajenos representan los que son, ¿cómo se llaman? Los muñequitos. No me acuerdo cómo se dice, los muñequitos, y que no somos así. No, la idolatría no se trata de eso, de otros dioses, no. Se trata de quién está en tu corazón en primer lugar. ¿Quién está ocupando ese primer lugar que te mueve, que te quita de la presencia de Dios y que no te permite avanzar creciendo? Se convierte en un Dios. Y yo les digo, porque a mí el propio Dios me confrontó. Y se trataba en un tiempo de mi hijo. Me dijo, tú has puesto en primer lugar a tu hijo. Tu hijo te descontrola totalmente, te deprimes totalmente. Y por tu hijo eres capaz de hacer muchas cosas. Y por mí, ¿qué tú estás haciendo? Es algo fuerte, hermanos. La fe va a ser probada. Va a ser probada, así como fue probada en Abraham, el padre de la fe, que dijo, entrégame a tu hijo, santo, y él fue y lo entregó. Santo, casi lo entrega. Y sí estaba a punto, porque dice que le amarró sus manitos, le amarró sus piecitos, y que él cerró sus ojitos. Isaac cerró sus ojitos y ya sabía lo que iba a pasar, y que él estaba a punto. Y que apareció ese cabrito, ese borreguito ahí, para que se detuviera, porque su fe de Abraham ya había crecido y estaba fortalecido. Sabía que Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y que tenemos un Dios celoso. Y eso es poco a poco que va saliendo, no de una, pero hay que alimentarme. Vamos a continuar en Salmos 55, 22. Yo creo que me voy a quedar en eso porque ya estoy más... Y no hemos acabado, son 8 temas aquí. Salmo 55. Salmo 55, 22. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitiré que los justos tropiecen y caigan. Santo.
Entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. No permitas que todo lo que está pasando a tu alrededor sea esa piedra de tropiezo. Antes de que eso suceda, entrégale al Señor todas las preocupaciones, todo lo que pasa, porque como seres humanos tenemos muchas cosas. Yo veo en este tiempo una palabra de Pablo que me está ministrando constantemente, y creo que esa palabra me da para que yo esté como que estable. No, estate quieta, no te preocupes, yo tengo el control. Hay una palabra donde habla Pablo y dice: recuerden que todos están pasando por algo. Todos están pasando por procesos, por tribulaciones. No eres el único que está pasando por procesos o tribulaciones. En el mundo hay muchos que están pasando por muchos procesos mucho más fuertes que los tuyos. Y me viene cada rato este versículo, ya estoy con 2 semanas en mi cabeza. Y es para mí, me está ministrando muchísimo. Así que recuérdate, así que estate bien, estate tranquila. Porque hay muchos que están pasando muchas cosas más fuertes que ni siquiera tú te imaginas. Así que no te preocupes. Mejor entrega esas cargas a Dios. Y no tropieces. No tropieces. No caigas. Vamos a 1 de Pedro 5:7. Bueno, ya vamos a la última. Y con eso vamos a cerrar porque ya tengo que ir a cocinar. Mis hijos están aquí, no tienen clases. Y hay un silencio profundo en la casa. Y no es, bueno, no creo que me guste eso. 1 de Pedro 5:7. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿O es la misma? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Déjenme escribir porque las dos son iguales. El Salmo 55 y el Salmo 52 se parecen un poquito. Amén. Bueno, yo las cojo porque hay muchas veces que tengo que mandar palabras a algunas personas. Vamos a continuar. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Aleluya. Voy a leer en la otra versión. Dice: yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo rúa dentro de ti. Yo sacaré de tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Santo. Este versículo yo lo puse para las almas que tienen un corazón duro, que no han recibido al Mesías como su Salvador y que tienen un corazón duro. Siempre hay, creo que familiares, hermanos, hay familias que no quieren recibir al Señor como su Salvador. Y lo primero, pienso que siempre lo que tienes que hacer es orar. Y este versículo me enseña que oremos para que puedan ese corazón que está duro, ese corazón que está terco, dice aquí, ese corazón terco, como piedra. Que el Señor ponga ese corazón tierno, un corazón tierno y receptivo, dice aquí. Dice aquí un corazón de carne, un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón receptivo, un corazón que reciba la palabra. Que ese corazón esté abierto cuando tú vayas a abrir la boca, la palabra sea entrando a su corazón y sea ministrado. Y creo que este versículo es muy poderoso para que todos los que están aquí del sembrador, no todos estaban abiertos con un corazón. Y se trata de sus corazones. No todos estaban abiertos verdaderamente. Los que tenían abierto el corazón y que estaban dispuestos a todo, eran los que eran tierra fértil y que recibieron la palabra y que realmente ellos hubo una transformación y se quedaron
y perseveraron, porque el proceso de la semilla a que llegue a dar fruto no es de noche a la mañana. No es de noche a la mañana. Lleva tiempo y es un proceso, porque la tienes que cuidar, la tienes que tapar, poner agüita. Bueno, no, estoy haciendo al revés. Tienes que hacer el huequito, tienes que poner agua. Bueno, mi mamá me enseñó así aquí. Tienes que hacer el huequito, tienes que poner la semilla, no, poner agua y poner la semilla. Pones mucha agua y pones la semilla y le tapas. Esperas que crezca, después le quitas todas las cosas, la maleza que está alrededor y le sigues poniendo tierrita. Mientras siga creciendo, le sigues poniendo tierrita para que ese árbol, esa planta siga creciendo con más fuerza. Le sigues tapando su tallo porque sigue creciendo, para que no le queme el sol la raíz. Le sigues poniendo más tierra y después tú vas a ver que crece tu plantita y da fruto, pero no de enseguida. Es un cuidado y es un proceso, es un crecimiento. Es un crecimiento de un creyente, es un crecimiento, pero tiene que haber ese cuidado. Amén. Que Dios me los bendiga. Yo creo que voy a dejar ahí porque ya me tengo que ir a cocinar. Si no, los niños yo creo que son capaces de no comer. De estar en la tele y ahí. Amén, hermanos. No sé si hay alguien ahí. Bueno, aquí creo que todos somos conocidos los que están en Ventanilla, pero ahí en las 32 personas que se encuentran, si Dios te ha hablado en esta mañana, te invito para que puedas hacer una oración junto conmigo y puedas recibir al Señor como tu Salvador. Si eres alguien pues que ya cree, pues bienvenido a este live de enseñanza. Y si eres alguien que se ha apartado de los caminos de Dios también, te invito para que te reconcilies con nuestro amado Dios Todopoderoso, que no pierdas la oportunidad. Dios siempre está llamando, Dios siempre está orando, Dios siempre está dispuesto a hacer muchas cosas y ha mandado a su Hijo para que tú puedas tener una vida juntamente con Él, una vida nueva, una vida renovada, una vida llena de la presencia del Señor. Pero sé que no te estoy diciendo con eso que van a tener una vida, pero que digan, es que ya tienen a Dios y ustedes ya están protegidos, ¿no? Aquí dice, tanto los buenos y los malos, tanto los que están con el Señor y los que no están con el Señor van a pasar por procesos. Y es preferible pasar por procesos juntamente con Dios, porque Dios te ayuda a obtener la victoria. Sin Dios no puedes obtenerla. Estás cayéndote, quemándote en cada proceso, cayéndote en cada dificultad. Pero mientras tú estás con Dios, es el camino, Él te ayuda, Él te da revelación, discernimiento, te da las armas para que te puedas defender y puedas salir en victoria de cada una de esas tribulaciones que cada uno de nosotros, todo el mundo está pasando. Como dije, todo el mundo está pasando por muchas cosas, pero la diferencia de un creyente es que hay alguien que va al frente de ti, hay alguien que te ayuda, hay alguien que te motiva, hay alguien que te da fuerza en la debilidad, hay alguien que te ayuda para que tú sigas caminando y no te sueltas, sino te ayuda para que tú sigas creciendo y sigas pasando las pruebas que tengas que pasar para que obtengas esa madurez. Estamos siendo procesados todos y cada uno, nadie se salva. Todos entran ahí en la rueda, todos entran en la rueda. Amén. Eso les invitamos, y si todos somos de casa, vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana por esta enseñanza, por esta porción de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, con el control, Padre, que siempre quede tu bella palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, y que no solamente quede guardado, Padre, sino que podamos vivirlo, nuestro diario vivir, Padre. Que podamos, Padre Santo, tu palabra, Padre Santo, accionarla en nuestro diario vivir. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu para poder vivir, Padre, tu palabra en nuestro diario vivir, Padre, porque necesitamos de ti, Padre, y solamente contigo, Padre, podemos caminar por el camino correcto. No hay nada fuera de ti, no hay nada bueno fuera de ti. Te pedimos que seas tú, Señor, obrando de una manera especial con cada uno de tus hijos en esta mañana. Te doy gracias, bendigo tu santo nombre, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, eres tú. Todo esto, Padre Santo, te doy la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. No sé si quieren saludar, hermanos.